¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Eque en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador, y espero la estén pasando muy pero que muy bien, papus, chicos, de lo mejor, de lo más OP, porque miren, chicos, como ustedes me lo han solicitado, porque me lo están solicitando bastante, como ya saben, hace varios días Celsius, a través de la página oficial de Mutants Genetic Gladiators en Facebook, ha publicado oficialmente lo que van a ser los próximos cambios de balance en el videojuego, chicos, que deberían de estar llegando pues esta misma semana. Ellos han dicho que a finales de esta semana, pero claro, no han especificado si fin de semana o semana laboral, por lo cual puede ser jueves, viernes o sábado y domingo, en el cual, chicos, han tocado 51 mutantes, chicos, 51 mutantes que han pasado por varios por reworks, otras por nerf, obviamente, y otros simplemente por buff. Así que hoy, chicos, no será una lista completa de estos cambios de balances como yo lo suelo hacer, porque ¿qué pasa? Que Celsius mayormente a veces tiene uno que otro error, y obviamente yo espero a que estos cambios de balance estén dentro del videojuego, y también porque cuando estén dentro del videojuego es cuando yo puedo calcular los daños reales que han sido mejorados, porque bueno, no tengo acceso a una beta del videojuego donde pues ahí se pueden calcular este tipo de cositas. Así que este video va a ser para hablar por encima. Ojo, mencionaré todos los mutantes y lo que le han hecho por encimita, pero tristemente los daños reales no los tendré, pero les diré algo aproximado. Así que bueno, chicos, más que todo porque me lo han pedido bastante, demasiado, literal, todos los comentarios de estos días ha sido eso, y yo casualidad se me ha dañado mi router de internet y he tenido muchos problemas, y también con la luz. Así que, chicos, vamos a ello, ¿no? Como ya saben, lo vuelvo a mencionar, 51 mutantes han sido tocados. Yo les voy a estar mostrando en pantalla las imágenes de la publicación oficial, un poquito intentada, o sea, un poco de intento mejorada con IA para que se pueda ver un poco más clara. Así que, ok, vamos a ir de 10 en 10 mutantes, ¿no? Aquí están viendo la primera partecita, ¿no? Donde arriba dice, bueno, ojo, todo está en inglés, pero yo les diré cuál es el mutante, claramente, no se preocupen. La lista es fácil, ¿no? Mutante, habilidad mejorada, velocidad, vida, ataque número 1, ataque número 1 el plus, o sea el mejorado, ataque número 2 y el ataque plus del 2 mejorado, ¿no? El ataque 2 plus. Así que obviamente eso es lo que ustedes verán en la tabla. Lo vuelvo a recalcar, cuadrito rojo es nerf y cuadrito verde es mejora, buff. Así que vamos a ello, chicos. Así que rapidito, ¿no? Rapidito, chicos, disculpen. Este tipo de cosas tienen que tener paciencia porque, bueno, es algo de información de mutante, ¿no? Que esperemos, ya veremos cuándo salen. El primero de todos, chicos, pues es el borrasca. Que el borrasca literal, bro, tenías año tieso, pero bueno, chicos, el borrasca de 80% de debilitamiento se lo han bajado a 50%. O sea, literal, han matado al mutante más de lo que ya estaba tieso, o sea, está liquidado. Mimi Crono Curva le van a bajar, chicos, ojo, le van a bajar porque al momento que yo estoy grabando este video no le han cambiado nada. Le van a bajar la velocidad de 11.24 a 11.11. La verdad, este cambio no afecta en nada al meta, principalmente porque ya verán más adelante. Y bueno, Mimi Crono Curva pasará a ser una veloz bastante importante, la verdad. Ok, chicos, el otro mutante es Spin Fury. Aquí principalmente estos son los nerfs fuertes, ¿no? Spin Fury, chicos, le van a bajar la velocidad a 10.53, pero también el escudo del 25% al 20%, pero también la vida, ¿no? La vida de más o menos, ¿cuánto es la vida del? Ok, 1380 en versión básica, ¿no? Perdón, 1255, se lo van a bajar a 855, un nerf gigantesco, la verdad, al Spin Fury. Puede que hasta lo hayan liquidado, pero bueno, chicos, el Helidrón por la cara se lleva otro nerf. O sea, el Helidrón, chicos, le van a quitar más vida. Les recuerdo que les digo las estadísticas básicas, igualmente ustedes duplíquenselo. El Helidrón, la vida, perdón, la vida no. Al Helidrón solamente es la velocidad, chicos, de 10.53 a 9.52. ¡Guau! Literal, un punto completo. La vida va a quedar igual, perdonen, solamente era la velocidad al Helidrón. Chicos, por los que muchos están preocupados. Y sí, chicos, el Zeus lo van a nerfear horrible, ¿no? Si se podría decir así, chicos. Ya saben que Zeus tiene una velocidad de 11.11. Chicos, se la van a bajar a 10 puntos, que la verdad puede que parezca algo serio, pero yo creo que a lo mejor no va a ser tanto, pero
10 puntos es algo. Y la habilidad de Forta del 35% al 30%. Así, ¿no? Rapidito. Ok, Asimov va a ser otro nerfeado súper fuerte, ¿no? El Asimovcito, chicos. Y es que le van a bajar su habilidad de escudo del 35% al 30%. La velocidad se la van a bajar de 9.09 a 8.33. Y la vida, su vida básica, ¿no? De 2000, de 1088 se la van a bajar a 967, que en la vida no es mucha diferencia, pero claro, menos vida, menos escudo, más lento, va a estar decente, ¿no? Pero, o sea, va a seguir estando bien, pero más lento, ¿no? Y ahora más de papel. Bueno, chicos, estos fueron los nerfs más grandes que técnicamente atacaron directamente a los veloces del videojuego, a los metas que mayormente hacen mucho daño por turno, y estos mutantes fueron los más perjudicados. Ahora yo creo que ya toca, lo que sigue adelante son puros bufeos, o sea, mejoras que han aplicado. Un cambio ultra gigantesco es al de Rift, que ya lo estoy subiendo de nivel, chicos. Manu, ¿qué le harán al de Rift? Pues, chicos, técnicamente le van a poner el doble de vida, o sea, le van a poner el doble de vida, va a alcanzar más de 5000 puntos de vida, y el Forta de 13% a 20% y más daño, que eso no lo puedo calcular, pero técnicamente pues puede que pegue 1500 puntos, no, 1400 por ahí, en vez de los 1300, 1200 que algo pegaba. La verdad, de Rift no lo he usado nunca, pero ahora con esa velocidad, 5000 de vida, va a ser como un Capitán Achave, pero con mucho más daño. Así que va a estar interesante el de Rift, más o menos, la verdad. El siguiente cambio, chicos, terror abisal. Madre mía, todavía estoy en la primera lista. Disculpen la demora, chicos, sé que son varias cositas, porque en verdad este cambio de balance hicieron cositas grandes de cierta forma, ¿no? Aunque meta equivocado. El terrorcito abisal, chicos, simplemente le van a mejorar el daño individual y el daño múltiple. No lo puedo calcular, pero pues técnicamente va a pegar mucho más. No por exageración, pero va a pegar muchito más. La médico astral también la han mejorado, pero bueno, creo que no es un cambio no muy importante que digamos, la van a mejorar. Ojo, le estoy recordando que este video es algo bien, o sea, es antes, ¿no? Va a tener una vida de 3700 puntos, o sea, le subieron como 800 puntos, 400 en versión básico, y le van a mejorar los daños, que yo creo que no se va a notar tanto, pero ahora que es más tanque, puede atacar más fortalecida. Chicos, aunque no lo crean, la llama Sensei la han mejorado, chicos. Sí, todavía más mejora para la llama Sensei, chicos. Ahora de tener un 30% le va a tener 35%, lo cual es una demencia total. Y su velocidad de 6.45 se la aumentan a 6.67, que es la misma velocidad del terror abisal, si no me equivoco. Así que, pues, una mejora que le cae bastante bien a la llama Sensei. Pequeño cambio, pero buff, ese 5% en Forta, ya te digo yo que no va a ser pequeñito. Así que, ok, les muestro la segunda imagen, otros 10 mutantes, ¿no? Y, ok, ahí estarán viendo al Herobrine Underminen. Dirán, Manu, ¿qué mutante es ese? Pues rapidito, chicos, es el ¿dónde está? Pero bueno, primero vean la lista rapidito, ¿no? Ese el conejito este, sí, el conejito este. Pues, en resumen, le aumentaron como 1000 puntos de vida, si no me equivoco. No, perdón, 100 puntos, 100, no, 100. Lo fuerte es que le aumentaron más daño y más herida, que lo cual, que cuidado, puede ser un antisables para evos bajos, pero pues, ya es un mutante antiguo, la verdad, pero lo más probable es que vuelva ahorita en marzo, ¿no? Por ahí, ¿cuándo es Pascua? Ok, chicos, otra locura total, chicos, también han mejorado al asteroide gestal, chicos, o sea, sí, una locura. De tener que 35% de absorción, no, creo que tiene 29%. Alguien que me recuerde cuál es el porcentaje de absorción del asteroide, pero es aproximadamente, o sea, es poco, ¿no? Es poco, o sea, ¿cómo les digo? No es que sea poco, pero ustedes me entienden. Pero es bajito, chicos, pero se lo van a subir a 40%. A mí eso me parece una locura. El asteroide 40% de absorción va a estar muy roto. Y también la vida, bro, literal, le van a subir más o menos 400 puntos más de vida en platino, o sea, eso está demencial, o sea, yo creo que estos cambios para llama Sensei y para asteroide es más que todo como para contrarrestar más fácil los Breakmaster en vez de nerfear el Breakmaster, porque el Breakmaster les recuerdo que no ha sido tocado, porque bueno, es nuevo y es free to play y es difícil,
yo creo que mejoraron a estos dos simplemente para que los Brainmaster no sean tanto dolor de cabeza, ¿no? Supongo. Ok, otro mutante más es Vivaldito. El Vivaldi, ¿dónde está Vivaldi? El exclusivo este, que la verdad, bueno, este cambio lo muestran como un solo cambio, pero no sé cómo afectará a los demás. No sé si aplicarán un tipo de porcentaje, pero pues bueno, por ahora no sé qué Vivaldi va a ser afectado, pero en resumen, ¿no? Le van a subir 200 puntos de vida, más individual, más múltiple, ambos múltiples, y ya, eso es todo. El Achernal creo que es galáctico mítico. Este mutante solamente le mejoraron la vida, pero aunque no lo crean, creo que le aumentan la vida a unos 1000 puntos de golpe, o sea, es que lo que estoy viendo es por otro teléfono. O sea, va a tener una vida de 3900 y pico. Sí, 1000 puntos más en total. Le van a subir a la Chernital, que bueno, va a estar normalito, la verdad. Ok, luego van a mejorar también el exclusivo del evento, el Azarónimo. No me acuerdo cuánta vida estoy leyendo. Va a tener 3500 y pico de vida. O sea, le subieron como 1100 puntos de vida. Le van a subir, mejor dicho. Les recuerdo que estoy hablando en tiempo pasado, en tiempo presente, pero estamos en pasado, ¿no? Porque todavía no han hecho los cambios al momento de que yo estoy grabando el video. Otro cambio es el de Regulu Ayusia, pero bueno, la verdad, muy poco importante, la verdad, porque fue un cambio chiquito, el de estos dos. No sé si recuerdan a esta parejita de 2200 puntos, pues va a tener una vida directamente de 2500. La verdad, un cambio bastante basura, o sea, bueno, ahí se quede, que se quede allí. El Beren Kaizu también lo van a mejorar. ¿Dónde está este mutante antiguito galáctico con sable, ¿no? Le van a subir a 2700 puntos de vida, 2731 para ser exacto, y ya. La verdad, cambio bastante pequeño para él. La anárquica, chicos, no la de los memes. La anárquica, triple anárquica. Pues la anárquica, chicos, le van a subir la velocidad, ¿no? No, perdón, queda igual en velocidad. Es el Forta. 50% de Forta va a tener este mutante, que de por sí en Forta creo que tenía 20 y pico por ciento. 50% va a tener, o sea, cuidado. Aunque es de papel, no, es de papel la anárquica. Pero hablando de papel, también le van a mejorar la vida de 2550 como a 2900, casi 2900 si no me equivoco, o eso. Y también le van a subir el daño del ataque individual, del ataque cyber, si no me equivoco. O sea, que cuidado con este mutante fortalecidito, porque a lo mejor borrará bastante, pero bueno, sigue siendo, o sea, va a estar bien. La anárquica va a estar decente. El Traficroid, bueno, pobrecito, también es reciente, pero solamente le van a subir la velocidad de 5.56 a 5.88. Y ya. Drey Space Corgis, el perrito. Aquí está, chicos, le van a subir la herida a 40%, porque tiene creo que 25 o 30, y se lo van a subir a 40%, y le van a subir ambos ataques, que la verdad no creo que le vaya a dar importancia al mutantito, solamente en evos bajos. Ok, la otra imagencita, chicos, van a mejorar al Elidrón Eka, no me acuerdo qué chuchi, la verdad, mutante muy malo, creo que era Cyber con Galáctico. ¿Dónde está? Era helicoide, no, o era Galáctico Cyber, creo que es Galáctico Cyber. Vicodrón, chicos, este mutantito, pues la verdad no gran cosa, le van a subir la vida a unos casi 4000 puntos, la verdad, algo notorio, y le van a aumentar los daños. Ambos daños se los van a ser aumentados, que yo creo que igual va a seguir siendo muy pocho, pero bueno, tiene velocidad intermedia. Polaris, otro mutante galáctico, el exclusivo doble galáctico. Déjenme ver rapidito qué es lo que le van a hacer. El daño, le van a mejorar los daños, lo cual creo que está bien, porque el mutante literal su peor dato era el daño, chicos. No les puedo calcular cuánto puede ser, pero bueno, va a ser daño individual, tanto el múltiple, ambos daños. Luego tenemos el Cybermántico Etéreo, que la verdad yo creo que va a tener un cambio no muy bestial, pero sí, buah, es un cambio. Manu, ¿qué le van a hacer al Cybermántico Etéreo? Pues chicos, le van a subir el daño, o sea, el daño que están viendo ahorita de 800, de 900 y pico, pues va a tener un daño de 1200 y algo. Va a tener un daño de 1336 puntos, y también le van a aumentar el plus de los daños, así que capaz si este mutante va a tener como 1600, 1500 de daño, y como lo he dicho, pues eso, le van a aumentar en grande el tema del daño. No sé si seguirá siendo de papel, y de por sí solo él tiene como 55% de absorción de vida, o sea,
se va a curar de un golpe como siempre, pero ahora más daño va a generar, que la verdad eso es lo que decaía en él. A lo mejor se viene un buen asteroide gestal o algo así por el estilo. Amistad sin límites, que es un mutante que yo también esperaba que le hicieran un cambio, pues no le hacen gran cosa, pero le mejoran el individual y el múltiple, el tema del daño plus. Cuando yo les digo que no sé cuál es el daño, por ejemplo, Cybermantico Etéreo es el único mutante que le mejoraron el daño directamente, pero también el plus. El daño directo es el que ustedes ven aquí y luego el plus es cuando un mutante sube al nivel 10, al nivel 15 y claro, yo no recuerdo el número de esos mutantes y por eso no les puedo decir fácilmente cuál es la diferencia. Así que pues le van a aumentar ambos daños, así que cuidado con el Amistad sin límites, puede que con combinaciones de, por ejemplo, full vida pueda servir un poquito más. Igualmente hay que hacer cálculos. El Giganto Moai también lo han mejorado, pero bueno, chicos, la verdad el Giganto Moai no se va a utilizar, pero es que no recuerdo qué fue lo que le hicieron. Bueno, el Forta a 40%, que creo que el Papu tenía a 40%, para ver. No, sí, a 40%. Bueno, debe ser que lo tengo con orbe de Forta, será, porque tiene más del 50% de Forta, así que creo que es porque le tengo un orbe. Pero la vida se la van a subir de 3.446 a... ¿cuánto? Oh, chicos, disculpe que esté tan perdido. A 4.200. Va a estar igual de pochito, pero ahora va a aguantar mucho más y con más Forta. Bueno, lo típico. The Flying MD, como lo ven en la lista, chicos, ese es el Doctor Desollador. El Doctor Desollador, chicos, rapidito. Uy, lo del Doctor Desollador hay que tener cuidado porque ahora yo creo que como antigaláctico va a estar más bien. Chicos, le aumentaron 1000 puntos de vida, o sea que de 3081 va a tener 4081 y les recuerdo que Doctor Desollador forma parte de los 10 mutantes con más daño del videojuego, así que cuidadito con un golpecito que ahora aguanta este Papu. Pero bueno, más vida, la verdad, era lo que necesitaba porque pues en verdad no tiene nada de vida. Lito Minero Estelariano, mutante algo antiguito, la verdad, ya tiene sus años. Al Litominero, chicos, tristemente solamente le van a mejorar el daño. El problema del Litominero es la vida y la velocidad, pero le van a aumentar más el daño, lo cual va a pegar fuerte, eso sí, pero... yo creo que no es lo suficiente. Sakurabochi. A Sakurabochi fue uno de esos pocos mutantes que le hicieron un rework. Manu, ¿qué es el rework? Rework cuando le cambian una mecánica o cuando le mejoran y le quitan algo. Y en este caso le han mejorado y le han quitado algo. Ok, por la cara a Sakurabochi le van a quitar la velocidad, o sea, de 4.76 a 4.55. Pero le van a aumentar la vida a casi 4.000 puntos y le van a mejorar el ataque individual, el plus del individual, así que va a seguir estando malo la verdad el Sakurabochi, creo yo, o sea, estando archivista, pero vamos a ver si eso lo ayuda, pero yo creo que no, por el tema del debilitamiento, que casi, pues la verdad, no puede ayudar. Myrmidus X es otro mutante de los mejorados, el Cyberconsomorfo, el Myrmidus X. Creo que este va a tener un cambio grande, creo, ¿no? Va a tener 45% de absorción de vida, la verdad, es bastante alto. Le van a subir la velocidad a 4.76 y él tiene 4.65 y la vida, ¿no? De 4.600, perdón, de 3.400 a 4.600. Eso es un cambio grande, ¿no? Lo van a hacer más tanquecito. Ok. Amonía Atlántica, ¿no? Mutante también antiguito, ¿no? Y yo creo que favorito de muchos en su momento, porque claro, por un bug en su primer día, en sus primeras 2 horas, el mutante costaba 300 de oro como mutante mensual, ¿no? Amonía Atlántica le van a mejorar el Forta a 38% y la vida... la vida de ¿cuánto tiene de vida? De 3.555 a 4.210. Un cambio, cuidado, bastante decente en la vida, lo cual lo puede hacer ya sin problemas. Pues yo creo que un anti-cyber perfecto, ¿no? Con combinaciones como con absorción o escudo, en vez de directamente velocidad, que bueno, no está mal con velocidad, la verdad. Ok, la otra lista, chicos, que es la perdón, imagen, chicos. Yo le digo lista, pero se las he dividido para que las vean HD, ok, la pueden poner pausa y ver los que son, pero igualmente yo se los voy a nombrar directamente por acá, ¿no? El Tezcatlipocla, el exclusivo este que era como un tigrito, aquí está, la verdad, bueno, lo voy a, es que chicos, es que leyendo, le van a mejorar la vida a 2.600 puntos y le van a mejorar ambos ataques. Pochito, la verdad, pochito. El Atlas, chicos, que creo que es uno de los cambios más importantes de este cambio
cambio de balances porque, bueno, es un mutante que está actualmente presente en una incursión, cuesta 1000 de oro, es heroico, es free to play. El Atlas, chicos, ¿no? El Atlas, el que todos conocemos. Por cierto, ¿alguien me explica por qué no encuentro el Atlas? Ah, aquí está, chicos. Bueno, en resumen, papu, déjenme ponerlo en la versión de oro, ¿no? Para ver un poquito más directa las estadísticas. El Atlas, chicos, le van a subir el Forta de 30% a 35% más daño. La vida, ¿no? De 4417 puntos, ahora va a tener 4662. Y le van a mejorar ambos ataques, así que lo están haciendo un poquito más tanque, con más daño y más habilidad. O sea, lo han mejorado más en todo, así que capaz ya ahora se puede usar con un orbe más de vida ya sin problemas, o así mismo la mejor combinación ya puede ser esta. Va a estar potenciado en el tema del daño, sin lugar a dudas. Cuando esté fortalecido el Atlas va a pegar sí o sí más que un heredero, pero por algo de diferencia. Ok, en la lista dice The Blazing, pero ese sería el descolorido, un zoomorfo que la verdad me gusta bastante. Yo pensé que le habían aumentado la respuesta, pero no, chicos, le van a aumentar la vida, lo van a hacer más tanque. Va a tener de 4426 puntos de vida a 4826, así que 400 puntos más de vida en platino, la verdad, eso a mí me agrada con este mutantito, ¿no? Me agrada, la verdad. Ok, el núcleo seráfico, creo que es mítico con galáctico, núcleo seráfico, chicos. Un mutante que la verdad, de por sí, el tema de las habilidades es lo que lo perjudica. Pero bueno, ¿qué le van a mejorar? Va a tener 50% de absorción ahora, y creo que el mutantito tenía 20 y pico. 50% directamente le van a poner. Y le van a mejorar ataque múltiple y ataque individual. Va a estar decente, pero sigue siendo perjudicial que su ataque principal, ¿no? Del gen principal, que es el mítico, sea el múltiple y no el individual. Eso es lo que lo perjudica. El Owlot, un mutante clásico que veo que muchos se emocionaron porque, claro, es un mutante que es muy significativo en Mutant Genetic Gladiators. Pero claro, es un buff pero pequeño, no sé qué dirán ustedes, no es que esté en contra, pero bueno, chicos, al Owlot le mejoran la respuesta a un 30%. Owlot, si no me equivoco, tiene una respuesta tipo 25% y se lo mejoraron a 30%. Pero también le van a mejorar los daños, pero ya el daño plus. La verdad no va a ser suficiente para el Owlot, como muchos están creyendo. No va a ser suficiente. El tema es que ya su vida se quedó muy obsoleta para el meta actual. Muy, pero que muy obsoleta. Pero ya veremos, ¿no? Más respuesta, más daño. O sea, le mejoran ambas cosas. 5% más de respuesta, más daño. Obviamente va a ser más. Pero la vida con esa velocidad en este meta, ya lo veremos. Chicos, fosforescente, madre mía, no paran de mejorar al fosforescente. Yo creo que lo quieren hacer mejor sí o sí que el Gar Zombie, como para que lo compren. Chicos, el fosforescente va a estar tremendísimo. Le subieron la respuesta a 40%, o sea, le van a subir, y la vida de 5200 a 5600. La verdad, lo del fosforescente, cuidado, o sea, va a tener una respuesta demencial. O sea, lo de la respuesta no va a tener nombre para los galácticos y para los cybers. Ok, de Mutini, ¿no? Van a ver en la lista, pero el de Mutini es el Motín. El Motín también lo han ido mejorando poco a poco, así que cuidado, no lo vayan a subestimar después de este cambio de balance, porque le van a mejorar el Forta a 40% y también la vida de 4700 a 5000, tipo 5100 y algo, 5000, casi 5200. Lo hicieron más tanquecito, con más daño, así que cuidado con ese múltiple que es bastante fuerte. Pero bueno, ok. Bueno, chicos, el famoso mutante de Celsius, ¿no? El de $50, simplemente porque estaban cumpliendo, no me acuerdo qué, 15 años, 20 años, no recuerdo. Pues bueno, de por sí estadísticamente lo crearon como el mejor mutante exclusivo del videojuego. Ahora lo hicieron más fuerte. La velocidad de 3.92 se lo van a mejorar a 4.26, y el Forta, si no me equivoco, que creo que era 35% o 40%, ahora 45%, o sea, madre mía, pay to win. El pay to win, ¿no? El pay to win, la verdad. Ok, General de Terracota es otro mutante. La verdad, disculpen que el video esté quedando largo y sé que todavía no es el video completo, así que cuando les toque el video completo, bueno, se van a calar un video el doble de largo, simplemente para que sepan todo en específico, ¿no? General de Terracota, pues de 4200 puntos de vida a 4500, pero más daño individual y más daño múltiple. Luego tenemos al Versic Cyclix, que la verdad el cambio es patético, el del
versus Cyclix. O sea, es penoso el cambio que le hicieron a este papu. La vida de 4600 a 5000, ya. Y el mutante pega poco escudo. Basura, la verdad, al pobrecito. Pero se me olvida. Escudo al 33%, perdona. Creo que su escudo era de 29. Alguien me lo recapitula y ahora es 33%. Ok, y ahora vamos con los últimos mutantes que creo que serían 11, ¿no? Serían 11. Rey de Avalon. La verdad, este cambio también fue bastante bajito, bastante pochito para el Rey de Avalon. La verdad, el Rey de Avalon no le tocan ni la vida, ni la velocidad, ni el Forta, pero le aumentan el daño solamente. Le aumentaron el daño plus, así que no les podría calcular. De por sí el mutante pega fuerte, va a pegar más fuerte, pero la vida y todo eso queda igual. Luego tenemos a Simulacro de Combate, chicos. Simulacro de Combate, que bueno, de 5541 va a pasar a tener 5864 puntos de vida. O sea, va a estar más tanque todavía en esos evos bajitos que jueguen, ya saben qué cosa. Ok, Colossus, chicos. Colossus, un mutante que creo que es de los más conocidos de este videojuego, sin lugar a dudas, porque él fue el mutante que más tiempo estuvo roto en el videojuego. Disculpen que lo tenga congelado. Le van a subir la vida de 5270 a 5780. O sea, le han devuelto una vida que tenía antes. Así que bueno, va a ser suficiente. Yo creo que va a ser algo molesto, pero yo creo que no va a ser crucial. No va a ser crucial, ¿no? Igualmente, actualmente solamente se puede obtener por $100. Así que tampoco es la mejora. Tampoco vamos a ir a por el pay to win, ¿no? Ok, Crisus, chicos, también lo han mejorado. No lo paran de mejorar al Crisus. Le van a hacer de vida, ¿no? De 4756 sencillamente a 5000 puntos. Pero le van a mejorar también otra vez el múltiple y el individual. Creo que el Crisus tenía un daño múltiple como el top 10, top 12. Y ahora más múltiple, habrá que ver. Y más individual, que el individual ya te digo yo que pegaba demasiado. Y ahora más. Bueno, cuidado con el daño del Crisus, el individual. Capitán Barba Negra, chicos, ¿quién no lo esperaba? Lo han mejorado al Capitán Barba Negrita, chicos. O sea, lo van a mejorar, chicos, de 35% de Forta. O creo que era 30, porque creo que se lo habían nerfeado. La verdad, disculpen que me equivoque. Solo que esto traigo apurados, porque en verdad me lo están pidiendo mucho. Pero cuando ya esté toda la lista oficial, obviamente en español, corregida por los beta testers, porque Celsius a veces se equivoca y bueno, lo ha hecho siempre, así que vamos a ver si no lo hace más y a lo mejor me trago mis palabras. Pues ahora Barba Negra va a tener otra vez su 40% de respuesta originalmente, pero le van a aumentar el daño individual y el daño múltiple. Así que, bro, más respuesta en porcentaje y más daño. Eso es más respuesta. Más respuesta, más daño es más daño, más respuesta. O sea, cuidado con el Barba Negra que ahora borre vidas, literal, totalmente con su respuesta. O sea, vaya locura. Y bueno, puede que ahora que le mejoren el múltiple, yo creo que va a ganarle al nuevo mutante mensual en el tema del daño múltiple. Ahora va a ser el segundo mejor daño múltiple otra vez. Ok, mejoraron también a Great Thunderword, que es el gran gusano de los túneles. La verdad no es un cambio relevante, creo yo, si no lo recordaría, pero bueno. Le van a mejorar la absorción de vida a 50% y ya. O sea, literal, el mayor problema de este mutante es que no tiene nada de daño, nada de vida para su velocidad y le mejoran la habilidad. ¡Puf! Vaya cambio para malo. El Hecatonqueiros, ¿no? Un mutante que fue bastante polémico por el tema de su habilidad Bug, pero para rematar, porque a la gente tampoco le gustó cómo hicieron el tema de sus ataques combinada con su habilidad de respuesta, lo cual es un desastre, no es un bug, es que así lo crearon. Pues va a recibir un nerf. Sí, le van a bajar la velocidad a 3.39, pero a cambio de eso le van a subir la respuesta a 35% y también le van a mejorar los ataques. O sea que más respuesta y más ataque para más respuesta, pero más lento, lo cual basurita, porque por lo me he dicho, porque el problema es que la respuesta es sable y no galáctica, porque si no sería un monstruito. Otro mutantito, chicos, ya estamos llegando a los últimos, sería el Enterrador, chicos, que de forma que nadie esperaba, ¿no?
le van a poner 45% de herida, pero lo mejor de todo es que le van a aumentar la vida, ¿no? De 5.579 a 6.314. Lo van a hacer un super tanque, pero también le van a mejorar el ataque. O sea, este mutante tiene un daño de 2.000 puntos, ahora va a tener tipo 2.200. Así que bueno, no sé, la verdad, capaz para hacerlos con respuesta o hacerlo más tanque con Forta. El mutante va a pegar bien y va a ser un buen tanque, pero muy lento y la habilidad de herida no aporta, ¿no? De Undertaker, este es el inglés, el enterrador. Van a mejorar al Holosaurio, ¿no? El monogensomórfono, el Augiosaurio. La verdad, le van a hacer un cambio muy patético. Simplemente un poquito de daño múltiple y un poquito de daño individual, lo cual está horrible, la verdad, porque el mutante de por sí nunca sirvió. Nunca sirvió. Y bueno, chicos, llegamos al cambio más impresionante, ¿no? El penúltimo cambio. Bueno, no, creo que es el segundo cambio más impresionante o el más... No, bueno, ustedes me dirán en los comentarios, chicos. Bueno, si es que se cumple, ¿no? Si es que se cumplen. Goatar el Cruel, después de tantos años que se le ha pedido un buen cambio de balance, chicos, va a pasar de tener una vida de 3.680 a... chicos, 6.290 puntos. Literal, de golpe le van a aumentar un 70% de vida. O sea, bueno, es un 71, 72%. No calculé exactamente, pero más o menos hice el aproximado. Pero bueno, chicos, más 70% de vida al mutante con más daño de todo el videojuego. Bueno, de más daño individual de todo el videojuego. ¿Servirá para que sea meta? Lo dudo, pero claro, va a tener ahora la vida sí o sí para pegar un golpe, lo cual va a ser lo importante. Así que cuidadito con eso, cuidadito con eso. Ya por fin veremos algún que otro Goatar de sorpresa entonces por allí. Y chicos, la mayor sorpresa, más que todo porque le quita el primer lugar a algo bastante significativo en el videojuego, chicos, el mayor cambio sería el del Basilisco y S-Dragon, chicos. Este mutante va a pasar de 6.666 puntos de vida a 7.666 puntos de vida, chicos, convirtiéndolo en el mutante con más vida del videojuego, superando al Gar Zombie. El Gar Zombie es el que tenía más vida y miren, chicos, Gar Zombie tiene 7.200, o sea, el Basilisco lo va a superar como por 400 puntos, lo cual es una demencia total, porque bueno, ahora va a ser el mejor tanque zoomorfo del videojuego, sin lugar a dudas. Bueno, quién sabe, ¿no? Pero va a ser el mutante con más vida del videojuego, el Basilisco, así que están activando algunos jefes de reactor, pero ojo, eso no es todo, porque también le mejoraron la absorción de vida a un 45%, o sea, creo que el mutantito tenía 30% o 35% y ahora 45%, así que si dejas escapar este mutante y te ataca, se va a curar completo. Y también le van a mejorar los daños de ambos ataques, obviamente porque son los mismos, se podría decir. También le van a aumentar el ataque, así que chicos, más vida, más ataque, más habilidad. Basilisco yo creo que va a estar muy pero que muy molesto como tanque en el videojuego, así que eso. Así que sí, chicos, estos son los 51 mutantes que han tocado en este cambio de balance. La verdad no sé cuánto tiempo tengo grabando, y eso que este no es el video completo que yo hago para esto, solamente que ustedes me lo estaban pidiendo rápido para este tipo de cosas. Me dirán, Manu, ¿cuál es tu opinión? Pues chicos, que se viene un meta de intermediarios totalmente, así que a lo mejor por eso mejoraron estos tanques. Y pues bueno, para hacerle frente, ¿no? Ahora va a ser tipo... Hay que calcular si me bajo a los lentos, y los lentos tienen una oportunidad de remontarte combates, pero hay que tener cuidado porque hay algunos intermediarios que pues han mejorado y van a estar muy pero que muy rotos. F por los veloces, obviamente algunos van a estar decentes, pero principalmente ya como que quieren deshacerse, la verdad, el meta ya de por sí estaba de intermediarios, la verdad. Tanto nerf a los veloces creo que no era necesario, pero es cierto que en ciertos puntos brillaban, pero claro, obviamente si tú aplicas una estrategia, cada mutante depende de las facetas de estadísticas, pueden brillar donde sea, pero es cierto que de vez en cuando los veloces te papeaban. Igualmente ya Zeus, ¿cuántos años tenía Zeus en el meta? Que a lo mejor se va a seguir usando, pero no va a ser el meta totalitario. Pero, Zeus desde cuando en el meta, Spin Fury desde que salió es meta, entre otras cositas. Pero bueno, y Asimov ni hablemos, ya Asimov ya lo están haciendo un poquito más de papel, pero igualmente el daño se lo van a dejar, así que va a ser un mutante bastante bien. Así que bueno, chicos, déjenme en los comentarios qué opinan de estos cambios de balances. La verdad, esto va a cambiar
no mucho, no, sí va a cambiar algo el meta, la verdad. Vamos a ver varios mutantes nuevos incorporados, pero los que ya estaban fuertes van a estar aún más fuertes. Pero eso va a significar que va a haber de vez en cuando un poco más de variedad, porque va a haber unos galácticos fuertes, pero han mejorado un par de necros bastante importantes. Sables van a estar fuertes, pero también algunos que otros homorfos, entre otras cositas. Así que chicos, muchas gracias por el apoyo, por la paciencia. Espero les sirva este video. Yo sé que no es un video completo, lo vuelvo a repetir, solo que lo estaba haciendo porque ustedes me lo estaban pidiendo. O sea, no les estoy echando la culpa, pero solamente les quiero decir que estén atentos para cuando suba el video completo, donde les pongo las estadísticas de antes a las de ahorita, y las que tenían ahorita a las de antes, para los nerfs y obviamente para las mejoras, y los números concretos de estos 51 mutantes que van a cambiar, si es que se cumple todo, porque como lo he dicho, por eso no hago esta lista completa, porque puede que Sergio cometa un error e incluso alguno de la lista literal ni le toquen nada o algo diferente. Así que chicos, like, suscríbanse para no perderse de ese video, activen la campanita, y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Your job, Bird is the name, then Baller did the chain, Tono for the watch, Busy plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'm an ex-flying, why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he licked me.